Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías capítulo 52 versículo 7. La hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas, Roca de los Siglos, presenta su programa Conciencia Misionera. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Y ahora con ustedes, su presentadora, la hermana Xiomara Ventura. Dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi Señor, yo iré. Cuando yo meditaba esta noche sobre el mensaje que debía traer, el Señor me recordó de la parábola, de la enseñanza de las 10 vírgenes, y me traía la palabra, el clamor de la medianoche, y me recordaba la enseñanza que trajo Jesús acerca de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas, 5 vírgenes que eran sabias, eran entendidas, y 5 que eran necias, que eran negligentes y descuidadas. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían la misma oportunidad, las 10 se le daba la misma bendición, el mismo privilegio. No había excepción con ninguna de ellas. Las 10 esperaban juntas al esposo. El esposo venía por las 10, por todas ellas. No venía por una, venía por todas. Es decir, que él no hacía excepción. La realidad es que la bendición era por igual para todas. El privilegio era por igual para todas. Y por todas venía el esposo. Pero hay algo que pasó dentro de las 10 vírgenes. 5 de ellas pasaron por un proceso de descomposición espiritual. Y quiero empezar por aquí. 5 de ellas se olvidaron del privilegio que tenían. 5 de ellas se volvieron mal agradecidas de la oportunidad que se les había dado de tantas vírgenes que habían de ocupar el puesto con las 10 que se habían escogido para ser recibidas por el esposo. Ese pecado se demuestra en su negligencia, y las demás cosas que voy a decir se demuestran también ahí. En el día de hoy, Dios, al igual que en esa parábola que representa los creyentes necios y los creyentes prudentes, que representa 2 iglesias, pero que las 2 están en una y tienen el mismo privilegio, que representa la iglesia de Cristo, pero las 2 facciones que hay dentro de esa iglesia, la facción de los negligentes y la facción de los cuidadosos, la facción dentro de la iglesia, que aunque es una iglesia, se fracciona por dentro en 2 pedazos y se convierte en 2 clases de iglesia dentro de una sola iglesia. Y dentro de esa realidad de esas 5 vírgenes, cuya primera revelación de su conducta demuestra una falta de agradecimiento, malagradecidas por el privilegio, es lo mismo que está pasando en miles de creyentes, miembros del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, en esta hora que nos ha tocado vivir. Es lo mismo que le está pasando a muchos predicadores y a muchas personas dentro de la iglesia, y dentro del momento que vivimos se han convertido en parte de las vírgenes fatuas y necias por su mal agradecimiento. Son ingratos, se convierten en el evangelio, y cuando se convierten en el evangelio, Dios los hace gente. Dios nos saca del pozo del lodo del seno cenagoso, nos arranca
del pecado. Si éramos drogadictos, nos quita la droga y nos levanta sobre un monte alto. Si éramos alcohólicos, nos quita el alcoholismo y la peste de ron y nos da el olor suave de su presencia y del Espíritu Santo. Si eran rameras, limpia su cuerpo y sus pecados y las pone sobre un pedestal de moral y de respeto. Si eran ladrones, le devuelve la integridad y la honestidad. Si vestían como harapientos y gente destruida, los viste bien. Porque cuando el Evangelio viene a uno, uno cambia en todas las formas. Uno cambia en su apariencia, uno cambia en su vestir, uno cambia en todo. Y Dios nos pone como gente respetuosa. ¿Cuánta gente hay que hoy son respetables, que antes en el mundo no valían nada? Cuando venimos nos dota de talentos. Ni no sabíamos cantar, nos convertimos en cantantes. Si no teníamos algún talento, Él nos dota de ese talento. ¿Quién iba a pensar que Jorge Rasky, el muchacho molestón del Bajo Manhattan, un día sería un predicador? Eso lo hace Jesucristo. ¿Quién iba a pensar que un Gigi Ávila, un deportista y un maestro de escuela, hoy estaría moviendo las masas en todo el mundo hispano y en las regiones fuera de este país para traer a miles a los pies de Jesucristo? Eso lo hace Cristo. Nos perdona los adulterios que cometimos en el pecado, las mentiras que dijimos, los crímenes que se cometieron. Nos lava con su sangre preciosa y nos entrega y nos hace limpio. Pero a veces nos vamos olvidando a pasar de los años de dónde nos sacó el Señor. Nos vamos olvidando de dónde Él nos redimió. Nos vamos olvidando en el proceso de la espera de la venida de Cristo y de la muerte, de dónde fue que nos sacaron. Y entonces cuando los triunfos empiezan a llegar en el ministerio, o cuando los triunfos empiezan a llevar en la vida privada, nos vamos olvidando que sin Él somos nada, que fue Él quien nos hizo gente, que fue Él quien hizo los milagros, que fue Él quien sanó a los enfermos, que fue Él quien nos dio la casa, que fue Él quien nos dio la ropa, que fue Él quien nos quitó la droga, que fue Él quien nos quitó el ron, que fue Él quien salvó nuestro hogar, que fue Él quien cambió nuestra vida, que fue Él quien lo hizo y que no fuimos nosotros, sino que fue Él. Y nos llenamos de un mal agradecimiento. ¿Y cómo yo sé que las vírgenes necias eran mal agradecidas? Porque cuando nos llenamos de mal agradecimiento, nos llenamos de un yo. Y el yo nos lleva a la negligencia. Nos llenamos de un yo horrible y terrible, donde empezamos a creer que somos algo más de lo que Dios nos ha hecho. Donde empezamos a enaltecernos y a altivarnos y a llenarnos de una altivez en la cual pensamos que podemos vivir con nuestra experiencia, que podemos vivir con nuestra sabiduría, que podemos vivir con nuestra inteligencia, que podemos vivir con lo que hemos aprendido en los 10 o 15 o 20 años que hemos servido a Dios. Y entonces oramos menos, entonces leemos la Biblia menos, entonces nos volvemos unos negligentes que no buscamos la dirección de Dios para los negocios que hacemos, no buscamos la dirección de Dios para lo que hablamos, para lo que decimos, para el lugar donde vamos, para en lo que nos metemos, y nuestra vida se convierte como un barco sin timón, se convierte como una nave sin rumbo, se convierte como una nave rumbo al naufragio, y nos convertimos en vírgenes, fatuas y negligentes en espera del día final, creyéndonos que nos vamos a levantar en el rapto porque nos convertimos 20 años atrás, creyendo que nos vamos a ir en el rapto de la iglesia cuando Cristo venga a buscar su iglesia, porque somos el cristiano que llevamos 20 años convertidos, porque somos un predicador famoso o porque tenemos un prestigio conocido, y nos olvidamos que aquí lo único que vale es que diariamente miremos al cielo y en medio de esta lluvia gloriosa que baja en este parque nos recordamos que sin Cristo somos nada, y que para irnos en el rapto tenemos que renovar la vida diariamente, diariamente, diariamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto no hay quien lo pare esta noche. Levanta tu voz y alábalo. Ponte de pie un momentito y alábalo. Levántate un segundito en medio del mensaje. Ponte ahí de pie en los asientos y alábalo. Alábalo. Dios está bendiciendo esta campaña esta noche. Forma gigante. Oiga
a los pueblos de Puerto Rico. Miles de personas en el Lubier bajo una lluvia y no se mueve nadie. El pueblo está bajo la lluvia, el poder del Espíritu Santo esta noche. ¡Alábalo! Si tienes artritis, deja que la lluvia de Dios baje esta noche y te sane de artritis. ¡Ay, Samacaja la guía! ¡Y Rabasaja la guía Mahaya! Alabe a Dios que lo que viene todavía es candela. Estamos nada más que en el frosting del mensaje, ¿sabe? Lo demás está por debajito. ¡Alábalo! ¡Alábalo con toda lluvia esta noche! Que más de lo que te ha mojado no te vas a secar. Deja que siga bajando la lluvia. Aquí no le vamos a orar a Dios que la quite. Si Él quiere mandarla, Él tiene un propósito con esta lluvia esta noche. Aquí se va a ver los cristianos de papel, se va a ver los que son de hierro espiritual o los que son de papel espiritual. Y los que son de papel espiritual se van a emboquillar y se van a ir, pero los que son de hierro del espíritu no se van a ir de aquí esta noche. Y aquí en la plataforma, las sombrillas se cerraron en la plataforma, ¿sabe? El que quiera deje su sombrilla, no le estamos diciendo que la cierre, pero los que están aquí están como en los días de la infancia, ahí mojándose, gozándose en Cristo esta noche. Vamos a darle un clavo grande a su nombre. Pueden sentarse. Ahora, ¿qué pasa cuando la negligencia espiritual viene a la iglesia? Estas vírgenes eran negligentes porque se olvidaron de donde Dios las había sacado. Se olvidaron de quién era la gloria. Se olvidaron de quién era el poder. Se olvidaron verdaderamente de los instrumentos esenciales de la vida cristiana. Pero oigan esto. Cuando las vírgenes se vuelven necias y insensatas, cuando los creyentes se vuelven así, tenemos lo que tenemos hoy en Puerto Rico. 2 iglesias dentro de una. Hay 2 iglesias dentro de la iglesia. Una iglesia necia. Una iglesia que tiene gente intelectual, con grandes títulos, con grandes cosas que son buenas y que no las criticamos. Mi madre tiene un montón de títulos y yo creo en los títulos. Yo creo en todo eso. Pero cuando empezamos a creer en una iglesia que tiene títulos, pero no tiene algo más que nombres, no tiene algo más adentro, y se convierte en una iglesia de gente carnal, de gente sin espíritu, de gente muerta, de gente que tiene nombre, pero no tienen la vida del nombre del Cristo de la gloria. Hay algo que anda mal. Y esa iglesia insensata es la de creyentes y de predicadores llenos de mal agradecimiento, pero también llenos de orgullo. Y el orgullo es del diablo. Aquellas vírgenes no llenaron a tiempo sus vasijas, sus lámparas, porque también eran orgullosas. Se creían que podían hacer las cosas como ellas les daba la gana. Eran orgullosas, eran altivas. Y uno de los pecados que hay dentro de la iglesia en esta hora, y no solo dentro de la iglesia, sino en el pueblo de Puerto Rico, es la altivez de espíritu. Los políticos, algunos de ellos, son altivos como Nabucodonosor. No reconocen que hay un Dios en el cielo. Se creen que pueden jugar con la iglesia, se creen que pueden comprar los votos de la iglesia, se creen que pueden chantajear al pueblo de Dios, se creen que lo pueden engañar. Y hay políticos, yo no digo todos, que son unos altivos, que mientras regatean y coquetean con la iglesia, la elogian, pero cuando no la necesitan y cuando creen que no la necesitan, la traicionan y son
hipócritas, son insinceros. Su altivez de espíritu los ciega, como cegó a Nabucodonosor. Pero yo advierto en esta noche a todo político en este país que respete la iglesia del Señor, que se sepa que esta iglesia no está a la venta. No hay acciones en la iglesia de Jesucristo. Pasen. Nosotros los invitamos a todos los que quieran venir a los cultos, todos los que quieran venir al clamor, y les damos su lugar en la plataforma por ética. Pero le queremos decir a la iglesia, y lo señalo por órdenes del Señor esta noche, que se debe hacer claro a todos esos individuos altivos en este país y orgullosos, que creen que la iglesia es como una mercancía que está para la venta, que la iglesia no se puede comprar. No se puede comprar con favores que se le haga a la iglesia. Se podrá comprar un partido político con favores o a un individuo de otro partido. Pero hay algo particular de esta iglesia, no de la otra iglesia, porque hay una iglesia que se vende. En los países del mundo hay iglesias que se venden en la política. Hay iglesias que silenciosamente hacen pactos con los gobiernos de los países para tras bastidores ellos mandar y hacer y deshacer. Hay religiosos que se venden su conciencia a los políticos por favores. Y la iglesia tiene que aprender en esta noche, y este es el mensaje, aunque no esté dentro de la homilética total, este es el mensaje. Nos aproximamos a una de las campañas políticas más terribles en la historia de este país. Y aunque cada cristiano tiene la libertad para creer en todas las filosofías que quiera, después que no contradigan el Evangelio, y puede pertenecer a cualquier partido, se debe hacer claro desde ahora que no importa lo que prometan para la iglesia los políticos, no importa que pasen 21,000 proyectos a favor de la iglesia no está a la venta, la iglesia no se puede comprar. Y Dios me ha mandado decirle a los ministros esta noche que no mendiguen a los políticos, no mendiguen a los hombres que están en el poder o que estén en el poder. Lo que Dios le va a dar a la iglesia se lo da sin tener que limosnearle a los pecadores que no conocen al Cristo de la gloria. Esta iglesia es potente. El pueblo de Dios en esta isla tiene un dinamismo que no lo tienen muchos pueblos. Ha desarrollado su fe al máximo, ha desarrollado su autoridad al máximo, ha desarrollado su poder al máximo en el espíritu. Y quienes se opongan a la iglesia, quienes traten de obstaculizar la obra de Dios, hay un Dios que enloqueció a Nabucodonosor. Y en Puerto Rico, todo político y todo funcionario de gobierno que se oponga a la iglesia, que maquine para entorpecer la obra de Dios, si Dios tiene que enloquecerlo, lo hará. El juicio de Dios caerá sobre toda persona que trate de obstaculizar los planes de Dios. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? 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 Esa es la realidad. Pero la iglesia descuidada es la que se deja engañar. Hoy en día hay un movimiento en Puerto Rico que se llama Prisa. Hace un poco tiempo atrás hicieron un anuncio de radio con el corito Dame la mano y mi hermano serás. Lo pasaron por No hay un Dios tan grande como tú, un corito de los que todo el mundo conoce. Y después metían las causas revolucionarias de ellos dentro de ese coro. Esa es la segunda iglesia, la que tiene los mismos privilegios que tiene la iglesia verdadera, pero es negligente, es altiva, es rebelde y se vende a las causas políticas. Ese movimiento está publicando tratados donde tratan de insinuar que la iglesia tiene que irse a hacer una revolución, que la iglesia tiene que respaldar los movimientos subversivos armados de América Latina. Ese movimiento Prisa debe quedar desenmascarado en esta hora, porque esa es la otra iglesia. Esa no es la iglesia que se irá con el Señor. Esa es la iglesia descuidada. Esa es la iglesia que se ha entregado a la carne y a las cosas de este mundo. La iglesia verdadera es la prudente, la que tiene su misión de evangelizar el mundo antes que venga Cristo a buscar su iglesia. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Ahora,
La iglesia negligente y insensata en esas 5 vírgenes se demuestra también cuando en el espíritu de los componentes de esa iglesia hay un espíritu interno de contienda, de pelea, de lucha. Creyentes que no se llevan entre sí. Ministerios que desearían destruir a otros ministerios. Pero la realidad es que cuando dentro de la iglesia verdadera hay un espíritu de humillación, nadie está pensando en quién va a ser la cabeza. Se está pensando primero en los intereses de la obra. Se está pensando verdaderamente en las almas que se pierden, en los miles de atormentados que hay en nuestro país. La iglesia insensata está compuesta de los que solamente piensan en yo primero, yo después y yo siempre. Está compuesta de esa cantidad de individuos esta noche que no entienden la realidad del mensaje de Dios, de ese mensaje que va a destruir la arrogancia humana, que va a destruir la envidia que ha destruido a tanta gente en esta hora. Gente que no se gozan de que otro cristiano prospere, gente que no se goza de que otro cristiano se eduque, gente que no se goza por la envidia de que otra persona dentro de la iglesia tenga dones para cantar cuando ellos no saben ni gritar. Le molesta oír a otros cantar. Esas son las vírgenes insensatas, las que no pueden ver que una mujer llega hoy y dentro de 2 o 3 años Dios le da un don de cántico. Los que no pueden ver que Dios levanta un ministerio o levanta un pastor o levanta a una persona y le da riquezas y lo prospera, porque desearían verlo arruinado si la prosperidad no es de ellos. El demonio de la envidia pertenece a la iglesia de las vírgenes insensatas. Hay que echarlo fuera, hay que arruinarlo, hay que lanzarlo al abismo para que podamos irnos con el Señor. La iglesia tiene que dejar la envidia a un lado y gozarse en la prosperidad de los demás. ¿Cuánta gente hay que mientras ellos tienen la prosperidad no les molesta? Pero si ven que el vecino prospera mejor, aún dentro de la iglesia, la envidia los vuelve revolcados por dentro. Ojalá que a cada persona que vive a mi alrededor, que cada compañero en el ministerio, Dios le dé 10 veces más de lo que me ha dado a mí. Porque cuando no hay envidia en el corazón, estamos listos. Eso es lo que significa parte del aceite dentro de la lámpara. Pero donde en la lámpara lo que hay es envidia, donde en la lámpara lo que hay es celo, cuando en la lámpara lo que hay es altivez, cuando en la lámpara lo que hay es orgullo, no te vistas que para allá arriba no vas. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Ahora, ¿qué nace de todo esto? El espíritu del enojo. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta noche enojados? ¿Cuántos líderes cristianos hay aquí que no se pueden hablar uno con otro? Esto es fuerte. ¿Qué hay en tu lámpara? ¿Aceite o contienda? ¿Odio, rencor, envidia? ¿Qué es lo que tú le has echado a la lámpara? Esa es la realidad. ¿Qué hay en tu lámpara esta noche? Porque todos tienen lámparas aquí esta noche. Los católicos tienen lámparas, los evangélicos tienen lámparas, los pentecostales tienen lámparas. Ahora vamos a ver qué es lo que va dentro de la lamparita que tiene. Porque algunos tienen altivez de espíritu dentro de la lámpara. Vienen con el cuello erguido, subido, el pecho inflado, como el sapo. ¿Ustedes saben la historia del sapo? El sapo, había un pelicán y el pelicán se le acercó y le dijo: sapo, ¿qué tú quieres? Yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy yo. Y lo montaron en el pico del pelicán y dijo, y el pelicán: está bien, te pueden ver de aquí, pues esto es muy alto. Y dijo: no, suben un poquito más alto, para que me vean más. Y dijo: más alto. Y entonces, cuando lo subieron bien alto, dice: ahora me va a ver todo el mundo. Y se tiró de allá arriba. Y cuando venía bajando para abajo el sapo decía: ¡yo! Quedó reventado en el piso el sapo. Y la gente lo vio, pero estaba esplagiado. Pues en algunas lámparas, vuelvo para atrás porque hay que darle para atrás y para adelante a este asunto, hay altivez de espíritu. Gente que se creen tan grande que no le pueden dar un saludo a un hermanito en la iglesia.
Gente que cuando entra el humilde campesino a la iglesia le viene la espalda porque tiene el olor a la yautía. Pues mira, con olor a yautía se va para el cielo. Y tú con olor a Charles Jourdan o Chanel te vas para el infierno. ¿Cuántas iglesias hay que cuando Jaime quizás lleva a los muchachos del programa, la gente se cree que están al lado de unos leprosos y los miran así con asco porque son drogadictos? Mire, ¿quién usted cree que tú eres si tú eres un pecador? Que sin Cristo también estuvieras peor, estuvieras lleno de demonios y lo único que tienes dentro de ti es Cristo, el Espíritu Santo, y sin Él serías nada. Gente que Dios le da una bendición y se le vuelven todos inflados. Y le pasan con un carro, con un troz por encima a la gente, llenos de vanidad, no saludan a la gente, no están dispuestos a tratar con la gente, están arrogantes, no están dispuestos a darle la mano a nadie, están llenos de concupiscencia del pecado interno, del orgullo, que no están dispuestos a reconocer sus faltas. Todo el mundo tiene faltas, pero ellos nadie puede señalarle, sus faltas son intocables. Y cuando se les señala un pecado se rebelan, se vuelven todos hechos una mogolla. Mira, cristiano, bienaventurado el hombre que reconoce su pecado, bienaventurado la mujer que reconoce sus fallas, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Nadie los puede aconsejar, nadie les puede decir nada porque lo saben todo. Tienen una maleta llena de conocimiento y no necesitan el consejo de nadie. Eso es altivez. Hay muchos caminos que parecen ser caminos de vida, pero su fin son caminos de muerte. No seas sabio en tu propia opinión. Deja que alguien te dé un consejo. Deja que alguien te señale. Deja que alguien te dé entendimiento, te dé luz, te dé lumbre de la gloria de Dios. Nadie. Hay gente que se rebelan contra el pastor cuando le señala. Hay gente que se rebelan contra el amigo cuando les dice algo. Y se llenan. No tienen nada ahí, sino que aire por dentro. Un aire enorme. Y eso, si lo que tiene es aire ahí adentro, con aire no va para arriba con esa lámpara. No. Eso es algo nuevo. ¿Cuánta gente hay que en la lámpara, vuelvo para adelante ahora y digo, tienen odios guardados en el corazón? ¿Cuántos hombres hay que no han perdonado a su esposa y llevan el odio en su corazón y están ahí como diáconos de una iglesia o hasta evangelistas o pastores y llevan el odio ahí en el corazón guardado? ¿Cuántas mujeres hay que aborrecen a su marido y lo que tienen en la lámpara es odio y lo llevan guardado ahí guardado en el corazón? ¿Cuántos cristianos hay que están enchismados y rebeldes unos contra otros dentro de una iglesia y no se sientan en la misma fila por no verle la cara a aquel que está a su lado? Cuando pasan por la calle, cruzan la calle para no ver al otro. ¿Cuántas iglesias hay que no se hablan? Yo he venido aquí a traer el mensaje de Dios. Si después no me quieren respaldar más nunca, no lo hagan. Pero a mí no me importa, yo vengo a traer lo que Dios me manda a traer aquí. Hay barrios en este país donde hay 2 iglesias y ninguna se visita ni se hablan. Hay ministerios de todas clases donde hay hombres que guardan horribles rencores contra otro compañero del ministerio. Contra esa persona hay odio, por envidia, por celo, por algún problema que hubo, y ministros, predicadores, evangelistas y pastores guardando odios en el corazón. Guardando en el corazón odio. Líderes cristianos ahí, hombres que Dios ha llamado con poderoso ministerio en un campo, en un pueblo, en una ciudad, en una aldea, en donde una organización, pero ahí tienen algo contra otro y cuando se ven se odian a muerte. Luego se hacen teatros de reconciliación. La gente se echa en los brazos porque hay quienes tienen en la lámpara hipocresía. Que mucha basura llevan algunos en la lámpara. ¿Cuántos maridos hipócritas hay? Abrazan a la mujer y le dicen que linda está, y cuando se van a hablar, cuando están en la oficina ya ven otra más linda y dice, yo tengo una mujer más fea jugada allá en la casa. ¿Cuántas mujeres hipócritas hay que le dicen al marido cuánto lo quiero y cuando se va abren la puerta de atrás para meter al querido al amante dentro de la casa? Esa es la realidad. ¿Cuántos cultos de reconciliación entre predicadores y ministros yo he visto donde la gente llora y se abraza hipócritamente y después vuelve que guarda la daga porque la guardan, no la botan, la guardan, después cuando están en la calle empiezan a encajarse la daga unos con otros, a pelear.
Venir aquí y decir qué grande ministerio tiene Rasky, qué cosa más linda, qué bonito tú es. Y después cuando salen de aquí, Rasky es un demonio. Mire, si usted quiere decirme que soy un demonio, dígamelo a la cara, no se esconda por allá en un rincón a decir que yo tengo el diablo. Diga la verdad, porque yo no me escondo para decir lo que creo. Cuando yo he creído en algo, yo creo en eso. Cuando yo no creo en algo, no lo creo. Cuando tengo que respaldar algo, lo respaldo. Y cuando no tengo que respaldar algo, digo la verdad, no creo en eso. Pero hoy en día hay hipocresía que tienen llenas la lámpara, creyentes, predicadores llenos de hipocresía, se reconcilian en un día como hoy y luego siguen peleando y el odio sigue en el corazón y no se pueden levantar, aunque seamos evangelistas, aunque estemos aquí esta noche en esta plataforma predicando, aunque estemos ante esta multitud, aunque estemos donde estemos, aunque seamos predicadores, aunque seamos pastores, sin mi corazón y en el suyo, predicador, esta noche hay tan solo una gota de odio contra alguien. No importa que usted llene este estadio, no importa que edifique lo que haga, no importa lo que usted haga, que sea el dirigente más grande de este país, si usted no saca eso de su corazón, si no sacamos eso de aquí de la lámpara, no vamos para ningún sitio, nos vamos a quedar aquí abajo para bregar con el anticristo. Ah, que fulano me hizo tal cosa, que yo no lo aguanto, que olvídese lo que él hizo. La Biblia dice que hay que perdonarlo 70 veces 7. La Biblia no dice que hay que destruirlo. La Biblia dice que hay que perdonarlo 70 veces 7. Si te quieres ir con el rapto, si te quieres ir con Cristo, si la iglesia se quiere levantar, si quiere un avivamiento aquí abajo, hay que sacar la hipocresía, hay que sacar el odio, hay que sacar la altivez, hay que sacar todo eso fuera de la lámpara y meterle otra cosa. Por otro lado, está la mundanalidad que le están metiendo a la lámpara. Esa otra iglesita tiene la lámpara mundanalidad. ¿Cuál es la mundanalidad? Oigan esto. Es malo para mí ir y cantar en una verbena dedicada a los ídolos, a unas fiestas patronales. Pero hay 2 o 3 que dicen que para ellos no es malo. ¿Acaso Dios tiene 2 reglas de pecado? Una para algunos engreídos del Señor y otras para otros. Si es malo para mí ir y comer de los ídolos en una fiesta patronal, es también malo para los cantantes treparse en una plataforma dedicada a los demonios, a cantarle a un montón de borrachos y mezclarse allí los santos con los impíos para que algunos borrachos bailen la música, brinquen y salten. Si es malo para algunos, es malo para otros. Hay una diferencia. Yo no sé si fueran a aplicarnos el Antiguo Testamento, ¿cómo iríamos nosotros? Pero lo que era santo en el Antiguo Testamento. La palabra santo significa separado para Dios. Métele santidad a tu lámpara en el día de hoy. Métele santidad a la lámpara. Métele perdón, métele amor. Métele humildad dentro de esa lámpara. Pero hoy algunos le están metiendo mundanalidad. ¿Sabe lo que están predicando algunos? Que para alcanzar al impío no importa lo que hay que hacer. ¿Sabe lo que eso es? Que el fin justifica los medios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe de quién vino eso? Maquiavelo, un demonio de la antigüedad. Que el fin justifica los medios, como alcanzar a los impíos no importa lo que uno haga. Pues entonces eso es Maquiavelo, maquiavélico. Eso fue un hombre que decía que para alcanzar algo no importaba lo que uno hiciera, si el propósito era bueno. En otras palabras, si el propósito es bueno, ¿qué importa cómo uno lo adquiera? ¿Sabe lo que predica una secta falsa aquí en Puerto Rico? Que el propósito de alcanzar almas es bueno. Por lo tanto, le enseña a las muchachas que están en esa secta a ser prostitutas para alcanzar los hombres. Y en mis manos cayó un tratado pornográfico de esta secta que hay en este país. Y ellas decían que se tenían que acostar con los hombres para convertirlos a Cristo, pues no importaba. Pero mi Biblia me dice que no es así. Mi Biblia me dice que lo santo es santo, lo sagrado es sagrado, lo que es de Dios, y Dios no necesita de muletas mundanas y del pecado. ¿Sí? La teoría maquiavélica, el fin justifica los medios. En Estados Unidos hay canales de televisión que lo mismo ponen ahí, si fuera que lo tuvieran el programa Iris Chacón, que a Jimmy Swaggart.
y son cristianos. Yo puedo tolerar que un canal de televisión impío me meta a mí, a Jimmy Swaggart, y después ponga a Iris Chacón, porque son impíos. Pero lo que es de Dios, lo que el pueblo levanta con su dinero, no se puede propagar para la impiedad. Lo mismo pasa con emisoras de radio en Estados Unidos. Algunos tienen la filosofía que para alcanzar los impíos, pues vamos a mezclar la emisora y llenarla de basura del mundo, llenarla de lo que no es de Dios, llenarla de impiedad, y de vez en cuando le tiramos un mensajito. Mire, yo no creo que Dios necesita esas muletas, yo no creo que Dios necesita esa basura de mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo. Mire, lo que es de Dios es de Dios, lo que es del mundo es del mundo, y Dios no necesita muletas para revolucionar al mundo. Jesucristo no anduvo con esa basura y movió el tiempo de él. Los apóstoles no se mezclaron con el mundo, no vendieron su testimonio, no vendieron su valor, no vendieron su integridad. Lo que tenían era la lámpara llena de algo que falta hoy en día: santidad, santidad, y tenían poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia tiene la lámpara vacía de poder, cuando la iglesia tiene la lámpara vacía, la gente entonces empieza compromisos con el mundo. No hay santidad dentro de ese pueblo. Iglesia haciendo giras en bikini para las playas, dice que para mantener la juventud. Iglesias haciendo rifas y cosas del diablo dentro de la misma iglesia para que conseguir fondos para la iglesia. Mire, hermano, hay que tener cuidado en esta hora. Lo de Dios es de Dios, lo del diablo es del diablo, lo del mundo es del mundo. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Qué hay en esa lámpara? ¿En cuál sector estás tú esta noche? Una lámpara llena de incredulidad. Eso es lo que algunos tienen. No pueden creer lo que Dios hace. No pueden creer que Dios sane un ciego. No pueden creer que Dios saque demonios. No pueden creer que Dios haga las cosas fuera de su ritmo, de su tradición. Dicen, Dios hace esto de esta manera. Cuando Dios empezó con las muelas, un montón de gente con lámparas llenas de incredulidad dijeron, las muelas, eso es del diablo, eso no es de Dios. Y empezaron a atacar eso. Pero tuvieron que muchos sacar la incredulidad de ahí, porque el milagro se comprobó que era de Dios. Cuando yo fui a El Salvador, miles de salvadoreños recibían platificaciones y orificaciones. ¿Y quién iba a negar eso? El milagro era para testificar que hay un Dios creador, que hay un Dios que hace lo imposible. Y gente decía que como nunca habían visto eso, eso no era de Dios. Pero mire, sácase de la cabeza eso. Dios no tiene que meterse en el molde de la gente. Hay gente que quieren encajonar a Dios dentro de un molde de ellos allí, y son incrédulos, no creen ni en esa luz que está brillando ahí esta noche. Son incrédulos, no creen ni en ellos mismos. Y si queremos en esta hora, antes que venga el final, ver la gloria de Dios, hermano, vamos a tener que creer que Dios puede temblar esta ciudad, que Dios puede hacer temblar a Puerto Rico bajo su poder del Espíritu Santo, que Dios va a hacer sacudir esta nación con nuestras oraciones. Saca la incredulidad de esa lámpara esta noche, saca la altivez de esa lámpara, saca tu orgullo de esa lámpara, saca la contienda y el enojo de esa lámpara, saca tu rebeldía de esa lámpara. Pero por otro lado, hay algunos que tienen la lámpara dentro de ella metida un signo de dólar, de materialismo. Lo único que les interesa son los chavos. En verdad lo disfrazan detrás del interés por el Evangelio, y hablan del Evangelio y hasta cantan y predican, pero lo que hay dentro de mucha gente en este país es el interés por los chavos. No hay más nada sino el interés por la finanza. Gente, mi hermano, que mientras todo está bien están en la iglesia, pero cuando se le cae el mundo encima se van al pecado, se van al mundo y se rebelan contra Dios. Gente que se van enchismados de estadios. De aquí se han ido un montón porque no hemos permitido en esta campaña que se convierta esto en una plaza de mercado. Hemos controlado el asunto de tener gente vendiendo por todos lados y hemos limitado eso a solo una mesa allá abajo, y hay algunos que se han rebelado. Pero ¿sabe por qué? Porque es tiempo ya de dejar que estas campañas se conviertan en plazas de mercado, con gente que no vienen a adorar a Dios, que lo que vienen es a buscar las habichuelas, y tienen todo el día para buscar las habichuelas, y cuando viene el culto no vienen a adorar a Dios. Y si fueran inconversos por lo menos, pero cristianos que en vez de venir a adorar a Dios, vienen con sus librerías y sus cosas a meterlas ahí, y se rebelan cuando se les dice, hermano, aquí no podemos permitirlo.
¿Acaso este es los tiempos que tiene Dios son solo para comerciar con ellos? Gente que lo único que está pensando es en las finanzas hoy en día. Hermano, el reino de los cielos es más que $1. El reino de los cielos no se vende por 2 o 3 tonterías. Hay que desmaterializarnos. Tenemos que ir pensando más en lo espiritual. Tenemos que ir pensando más en el interés de nuestra alma. ¿Cuánta gente hay aquí muerta? Porque en su lámpara lo que hay es el interés material, la preocupación por las deudas, la angustia por lo que deben, el dinero que necesitan, las ambiciones de una casa, las ambiciones de esto y aquello. Y eso no es malo, pero cuando todo lo que te angustia a ti es lo material y tú no buscas primero el reino de Dios y su justicia y tú no pones a Dios primero en tu vida, tú vas rumbo a la destrucción. Tu vida espiritual va decayendo porque tu lámpara se está llenando de una cosa seca que se llama materialismo. Oh gloria, oh gloria. Otros que aún dentro de la iglesia, me permiten, ¿sabe? Yo sé que es un poco tarde, pero yo no puedo terminar esto hasta que no esté todo. Otros que lo que tienen en la lámpara es sexo, nada más. Sexo. Allá en los pasillos hemos oído parejas de cristianitos refregándose como pecadores porque lo único que piensan es en la carne. Lo único que piensan es en la carne, en la carne. Parecen una carnicería ambulante. Que es ambulante. Lo está destruyendo con el sexo un montón de gente útil en esta hora. Matrimonios arruinados no por el uso natural del sexo, sino por el adulterio, el incesto. Es increíble la cantidad de cartas y de cosas que nosotros recibimos en el ministerio de muchachas violadas por sus hermanos, violadas por sus tíos, violadas por sus abuelos y violadas en algunos casos hasta por su propio padre. Este país, los religiosos de todas las religiones, tienen un montón de religiosos evangélicos, pentecostales y católicos que lo que tienen en la lámpara es sexo. Duermen sexo, piensan sexo, desayunan sexo, se casan pensando que el matrimonio es una cama de día y de noche, y cuando el matrimonio se le cae encima y se olvidan de que el matrimonio es más que estar acostado en una cama teniendo relaciones sexuales, sino que es convivir juntos, que es andar juntos, que es llorar juntos, que es sufrir juntos, que es vivir hasta lo final, se le cae el mundo encima. Saca esa basura del adulterio de tu lámpara. Montones de gente que se esconden tras la religión y andan adulterando y pecando, fornicando. Hemos oído de gente que anda por ahí aparentando y esconden los aros de matrimonio para que crean que son jóvenes, que no están casados. Mire, mi hermano, esa basura hay que sacarla de tu lámpara. Eso es ser una virgen insensata. Andar con una lámpara llena de carne. Carne nada más es lo que tienen. Mira, aunque prediques como el orador mejor del mundo, aunque cantes como un cantante experto, tus cánticos no pasarán de aquí, de este techo, si hubiera un techo aquí, porque Dios no está buscando solo talentosas personas. Dios está buscando gente que la lámpara la tengan llena de santidad, la tengan llena de su Espíritu Santo, de poder, la tengan llena de humildad, la tengan llena de la realidad de su amor, la tengan llena de perdón. ¿De qué tú tienes tu lámpara llena esta noche? ¿De qué la tienes? De rebeldía, rebelde porque las cosas no te han salido como quieres que te salgan. De frustración. Hay un montón de cristianos con las lámparas frustradas, llenas de frustración. No han visto las aspiraciones realizarse. Están destruidos espiritualmente. Están enyangotados al diablo, frustrados en el alma y en el espíritu. No se mueven, están ahí enclenques, están hipnotizados por el diablo, frustrados por la vida. Hermano, saca la frustración de tu lámpara y llénala de aliento, llénala de gozo, llénala de alegría, llénala de victoria esta noche. ¿Qué hay en esa lamparita esta noche? ¿Qué hay en esa lamparita esta noche? Mira a ver lo que hay, empieza a sacarla, lo altivez que hay, sácala. Saca el orgullo que tienes en la lámpara. Saca la rebeldía que tienes en la lámpara. Saca la inmoralidad que tienes en la lámpara. Saca lo que tienes ahí, la incredulidad que tienes ahí, la contienda, el odio, el rencor, vacíalo. Y abre ahora para que el aceite del amor entre por esa lámpara para adentro y sane las heridas que hay en tu espíritu y en tu alma. Deja que el aceite del poder, de la gracia, de su espíritu
Espíritu baje esta noche sobre ti. Déjalo que baje esta noche. Y si tienes que perdonar a tu esposa, perdónala. Si tienes que perdonar a tu compañero, perdónalo. Si tienes que perdonar a tu amigo, perdónalo. Si tienes que en esta noche confesar un pecado a Dios, confiésalo. Si tienes que desinflarte esta noche y decir, desde hoy, aunque llevo 20 años en el Evangelio, esta noche comienzo a llenar mi lámpara de aceite, porque no me quiero quedar aquí abajo. Y cuando las vírgenes dieron el clamor a medianoche, las vírgenes prudentes agarraron sus lamparitas llenas de amor, llenas del aceite del perdón, llenas del aceite de la humildad, llenas de todo el aceite del Espíritu Santo, y fueron al encuentro. Pero cuando las otras vírgenes necias agarraron sus lamparitas, habían allí doctores en divinidad, habían evangelistas entre esas vírgenes, habían diáconos, habían misioneras, habían pastores, habían filósofos cristianos, había toda clase de gente, habían músicos, habían cantantes que fueron a buscar la lámpara, y cuando la fueron a ver le dijeron, ahí no hay aceite, ahí no hay aceite, ahí hay otra cosa extraña. Y miraron, no. Y cuando el esposo vino y se oyó el clamor a medianoche, se cerró la puerta de la oportunidad y se quedaron. Mientras nosotros peleamos entre nosotros mismos, mientras nos comemos unos a otros, mientras nosotros estamos ahora peleando, odiándonos, maceteándonos, pastores y evangelistas y cristianos, rechazando a aquel porque es presbiteriano, rechazando a aquel porque aquel no canta como yo canto, rechazando a aquel porque aquel no sirve a Dios como yo le sirvo. No estamos hablando de doctrinas, terror, ni estamos hablando de inmoralidades, estamos hablando de diferencias superficiales. Cuando estamos envueltos en todo este revolú, hermano, el reloj va marcando la hora, 0. Ahora se están jugando los papeles. Esta tarde hay buques de guerras norteamericanos en las costas de Nicaragua ahora mismo, llenos de miles de soldados y de marines de la infantería de marina de los Estados Unidos. Hay barcos con cohetes nucleares en las costas de Nicaragua a esta hora. Se están preparando tropas para lanzarlas, si fuera necesario, a una guerra que se está preparando para pelearse en Centroamérica. Y Centroamérica está a pocas horas de aquí. Mientras nosotros dormimos, la negligencia, la indiferencia, mientras nosotros nos encerramos en nuestros rinconcitos apartes a pelear nuestra guerra privada, el diablo está encendiendo todo esto aquí en forma terrible. Yo salgo dentro de unos días para esa zona donde está candente, pero allí el diablo está planeando quedarse con todo aquello. Ya se quedó con Nicaragua los comunistas y están persiguiendo la iglesia, para que ustedes lo sepan. Cuando yo estuve ahora en Honduras, llegó el superintendente de las Asambleas de Dios huyendo a través de la frontera. Y Arcelio estaba en esos días conmigo allí en Honduras. Se reunió conmigo en el hotel y me dijo, hermano Rasky, nos están arrestando pastores. Me trajo una lista de los pastores que los comunistas habían matado. Y dentro de esa realidad, las iglesias las están fiscalizando para que no prediquen con la libertad que se predica aquí. Eso es Nicaragua. En El Salvador, la guerrilla comunista está a un paso de tomar el poder. Varios miembros del comité de clamor están bajo amenazas severas de muerte de esas guerrillas comunistas en El Salvador. Si toman El Salvador y tienen ya Nicaragua, donde le van a traer 1000 helicópteros de Vietnam y están entrenando los pilotos, seguirán a tomar a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, y luego entrarán a México y llegarán a las fronteras de California y llegarán a las fronteras de Texas. ¿Y qué impide que ese demonio del comunismo en esta hora final llegue a Santo Domingo, a la República Dominicana, Haití, y siga circulando hasta que Puerto Rico se encuentre cercado, totalmente cercado de enemigos completos? Ese es el plan que hay, cercar esta pequeña isla hasta que no tenga por dónde salir. ¿Y qué va a hacer este país si en un momento de esos de la historia Estados Unidos dice nos vamos de aquí, se acabó? ¿En quién van a creer? ¿En quién van a confiar? Hermano, ustedes están durmiendo el sueño de la negligencia de las vírgenes patuas. Ustedes
ustedes, la iglesia, nosotros los ministros, estamos siendo vendados nuestros ojos, estamos viviendo una hora del clamor de medianoche. El diablo está moviendo sus ejércitos. Puede ser 5 años, puede ser 10 años, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero si Cristo tardara en venir, hay otros peligros que están rodeándonos en esta hora, y la iglesia tiene que abrir bien sus ojos. La iglesia no puede seguir durmiendo el sueño de la indiferencia. La iglesia tiene que unirse. Tenemos que vaciar las lámparas de la basura que se ha metido dentro de esas lámparas, y bautistas, metodistas, presbiterianos, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Mission Board, Iglesia presbiteriana, Iglesia de Dios pentecostal, sacudirnos en esta hora y levantar nuestra voz en clamor gigantesco para que Dios envíe antes del clamor de medianoche un avivamiento gigantesco al pueblo de Puerto Rico. ¡Sacuda la ira! Esta noche estamos en este estadio. Dios permita que de aquí a 10 años las condiciones estén iguales si Cristo no ha venido. Pero ¿qué será de los nicaragüenses que pensaban que se podían dar campañas masivas y se estarían dando cuando se dio la última campaña en Managua? Y ya no se pueden alquilar los estadios, ya no se puede en Nicaragua dar campañas con evangelistas. Yo no puedo entrar a Nicaragua, no me lo permiten entrar, y hay una lista de evangelistas que no pueden entrar a Nicaragua porque el gobierno no nos permite entrar allí. Claro, dejan entrar los que no significan peligro, los que van a pasarle la mano al diablo allí, los que se van a congraciar con el demonio, pero los que van a arrebatarle las almas al diablo, esos no le dan entrada a predicar campañas. ¿Cuántos cubanos hay que desearían tener una noche como las de Camagüey? ¿Cuántos cubanos hay que les gustaría volver a ver una campaña como las de Osborne en los estadios de Cuba? Y ya no se puede. ¿Qué pasa con la iglesia? Hay un montón de vírgenes engreídas que creemos que la isla de Borinquen jamás ni nunca pasará por un desastre. Nos hemos creído que nunca este país pudiera pasar por una guerra civil o caer bajo un comunismo. ¿Quién nos ha hecho creer que somos mejores que Cuba, que somos mejores que Nicaragua, que somos mejores que Polonia, que somos mejores que Yugoslavia, que somos mejores que Bulgaria, que somos mejores que Rumanía, que somos mejores que un montón de países como la China comunista, Corea del Norte y otros países del mundo que hoy en día el comunismo está oprimiendo a aquellos países? Este pueblo tiene que abrir los ojos, porque no se espera que la tormenta venga para entonces proteger la casa. Hay que primero protegerla antes que venga la tormenta. ¿Y qué si no viniera algún día un comunismo? ¿Qué de una isla que vive en la zona sismológica? ¿Qué es lo que ustedes se creen? ¿Que Puerto Rico Dios lo protege porque lo merece? Puerto Rico Dios lo protege porque todavía hay gente aquí que no se ha doblado ante Baal. ¿Qué impide que si este pueblo se descuida, si este pueblo deja de clamar día y noche a Dios, un día un temblor de tierra desbarate todo lo que hemos luchado por tantos años? Y si la cosa sigue en Puerto Rico como va, si la violencia sigue como va, si el crimen sigue como va, y si no hay un cambio y no hay una intensidad de búsqueda de Dios, Dios va a abrir la tierra en 2 pedazos y se va a tragar mucha gente y le va a poner vergüenza a otros. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Qué se piensa el pueblo? Que aquí los huracanes no vienen porque somos bonitos. Esta es la isla de los huracanes. Estamos donde se forman los huracanes. ¿Qué impide que este año o el próximo vengan huracanes y devasten esto? Y nosotros no hemos creído que es que Dios tiene un compromiso de no hacer nada. No, el compromiso de Dios es condicional. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo me busca, si mi pueblo me honra, si mi pueblo me sirve, si mi pueblo anda y da el grado. Pero un día de esto las condiciones están propicias. Están propicias para que un huracán pase por aquí, porque la ola de crímenes, de violencia, de rebeldía, de bandidaje que hay en este país pueden provocar la ira de Dios, hermano. Cuando un niño de 10 años es salvajemente atacado, eso llega allá arriba al cielo. Cuando una niña de 13 años es atacada en la forma horrible, eso llega al cielo, hermano. Cuando un hombre, un anciano en Cagua es amarrado a una cama y quemado vivo, eso llega al cielo. Eso llega al cielo. Hay niños que se están desapareciendo ahora y no se saben por allá por Jayuya. Hay unas criaturas que se han desaparecido y todavía no han aparecido.
Cuando todo eso llega al cielo, Dios se mete en esos asuntos, Dios mete su mano, Dios interviene, Dios mete su mano en los pueblos, y hay momentos que Dios viene y mete el juicio de Dios. ¿Qué se cree que Dios está obligado a esto? Cuando la iglesia hay una pugna por dentro y gente insultándose unos a otros, y la radio se usa para pelear y para insultar, cuando se usan los medios que Dios nos ha dado para traer al mundo consolación y entendimiento, se usan para crear confusión y para insultarse unos a otros, cuando los cristianos estamos peleando unos con otros, y cuando los que tenemos el liderato estamos enchismados y rencorosos unos con otros, puede venir un huracán, puede venir un terremoto, puede venir un desastre, y por eso es que este pueblo tiene que olvidarse de su negligencia y coger la lámpara y llenarla de la humillación del Espíritu Santo y echar su orgullo a un lado. Póngase de pie el pueblo. Desde que comencé a predicar ya hay almas aquí paradas entregándose al Señor. Gloria a Dios. Mientras el pueblo clama, pueden seguir bajando los descarriados y los inconversos aquí al frente. Salgan de las gradas, porque este clamor es gigante esta noche y va a durar un rato. Ay, sabacatarazarra en la caja. Esposa, arrepiente de tu pecado contra tu esposo. Político, arrepiéntete de tus pecados esta noche. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Ahora con las manos en alto, repita al pueblo esta oración de clamor conmigo. Señor, Señor, eres Dios en el cielo y en Puerto Rico. Tuya es la tierra y sus habitantes. Míranos con ojos de piedad. Hemos pecado como pueblo, como esposos, como esposas, como hijos, como gobernantes, como gente que tú nos has llamado. Oh Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado. Mira nuestro pecado. Mira nuestra maldad con ojos de piedad. Ahora, derrama tu espíritu, tu sangre limpie nuestra maldad. Líbranos. Mira la ola de violencia y corrupción que arropa este país. Empieza desde esta noche a echar para atrás a los demonios. Empieza a crear un avivamiento como nunca en la historia. Ahora, lo dice el Señor. Escurre de Kimacoya Sayama y Ramakata la Mansaya. Mi pueblo, dice el Señor. Y Rabakashaya Mamansaya. Clamen a mí, clamen como nunca antes, porque sobre vuestra isla se aproximan peligros, sobre vuestra isla se aproximan nubes de Satanás, de demonios, de destrucción. Clamad a mi pueblo cristiano, dice el Señor, clamad a mí. Y Shamakatarabasaya. Oíd mis siervos, quienes Sabakatabahaya he llamado para representarme, a quienes le he dado ministerio, dice el Señor. Mi corazón llora, dice el Señor, porque veo vuestras contiendas, porque veo vuestras luchas. Mi espíritu, Kabasaya, no contenderá para siempre con vosotros. Y Ramanda la Basaya Kamansaya. Reconciliaos, ministros del Señor. Haced la paz por el bien de este pueblo. Que haya reconciliación en mi pueblo. Que haya reconciliación entre mis siervos. Y que se caigan las cadenas.
Han escuchado. Este fue su programa, Conciencia Misionera, conducido por la hermana Xiomara Ventura, miembro de la Iglesia Apóstoles y Profetas Roca de los Siglos. A laborar los campos. Para mayor información de nuestro programa, puede llamar al 240-388-8688 con nuestra hermana Xiomara Ventura. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Envíame a mí, dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi Señor, yo iré.